Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 1 de agosto del 2022. Muchas gracias a quienes sintonizaron anoche Comité de Domingo, nuestro programa dominical, que estuvo muy potente. Ale Costa conversó con el periodista del Comercio, Martín Hidalgo, sobre lo que se puede esperar de la nueva mesa directiva del Congreso, ahora liderada por Lady Camones, y el reciente escándalo del congresista Freddy Díaz, acusado nada menos que por cometer una violación sexual en las instalaciones del Poder Legislativo. Mientras que por otro lado habló Ale con Paola del Carpio de Redes para analizar los temas económicos mencionados en el último mensaje a la Nación del 28 de julio dado por el presidente Castillo. Aprovecho para invitarlos a que se suscriban gratuitamente a la cuenta de Comité de Lectura aquí en YouTube, donde encontrarán cada vez más contenido interesante preparado por nuestro equipo de manera complementaria a lo que reciben también quienes son suscriptores premium de nuestro servicio informativo, sobre el cual pueden conocer más en nuestra web www.comitedelectura.pe. Ok, vamos justamente con las noticias de hoy y lo más relevante que se ha conocido anoche en Panorama son nuevos detalles sobre lo que supuestamente estaría confesando Bruno Pacheco a la Fiscalía. El abogado del ex secretario de Palacio, César Nakazaki, estuvo anoche, por otro lado, en Cuarto Poder y dijo que el testimonio de Pacheco, a diferencia del de Karelim López, que también es su patrocinada, se relaciona con una serie de presuntos delitos en los que él habría intervenido directamente, el Pacheco me refiero. Es decir, no son sobre cosas que alguien más le dijo, sino son sobre hechos en los que él mismo intervino. También dijo Nakazaki que es un testimonio mucho más abarcante que el de Karelim López y que da detalles sobre distintos aspectos de la, entre comillas, red de corrupción que operaría en el gobierno. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que según el propio Nakazaki, el testimonio de Pacheco como parte de su colaboración eficaz con la justicia todavía no está suscrito y formalizado, así que no sabemos oficialmente lo que va a quedar, digamos, escrito en piedra. Y también mencionó el abogado que algunas cosas que se vienen diciendo en la prensa no son exactas, aunque no precisó cuáles. Incluso señaló que él cree que las filtraciones de información que se están haciendo sobre el testimonio de Pacheco no necesariamente hay que tomarlas como si vinieran de alguien que quiere, digamos, incriminar al presidente Castillo frente a la opinión pública, sino que el móvil detrás podría ser filtrar información falsa o inexacta para tirarse abajo la legitimidad de este testimonio. Les digo todo esto para recordarles que lo que supuestamente viene diciendo Pacheco, según lo que nos hemos venido enterando por la prensa, es muy pero muy grave, pero siempre hay que tomarlo con pinzas hasta que no haya pues un testimonio oficial oleado y sacramentado. Pero vayamos a lo que dijo anoche Panorama, porque es quizá lo más incriminador respecto del presidente Castillo de todo lo que se ha conocido extraoficialmente que ha declarado Bruno Pacheco hasta el momento. Fíjense, según Panorama, el exsecretario de Palacio habría confesado que él mismo recibió una coima de 15.000 soles y que además le entregó directamente una coima de 30.000 soles al presidente Castillo por las gestiones que hicieron ambos para que se nombrara a Hugo Chávez Arévalo como gerente general de la empresa estatal Petroperú. Este era un pedido especial del amigo personal del presidente Fermín Silva, que es el dueño de la clínica La Luz. Se entiende que si se pagó supuestamente un soborno por el nombramiento de Chávez Arévalo, es porque había pues la expectativa de conseguir algún tipo de beneficio económico ilícito con la presencia de Chávez Arévalo en la petrolera estatal. Pero en cualquier caso, lo que está haciendo aquí Pacheco, según Panorama, es autoincriminarse, es decir, reconocer él mismo haber cometido un delito, en este caso haber recibido un soborno a cambio de facilitar un nombramiento, y estaría, nuevamente según Panorama, reconociendo además que lo que él recibió era solo una parte, digamos, menor en todo caso, de la transacción ilícita en su integridad, porque su entonces jefe, el presidente Castillo, recibió el doble de dinero. ¿Por qué esto es distinto y más grave que otras cosas que se han conocido del supuesto testimonio de Pacheco? Pues porque, como les digo, se está autoincriminando. Pacheco estaría reconociendo haber cometido él mismo un delito muy grave en el que también estaría implicado el presidente. Todo esto, repito, hay que tomarlo con pinzas hasta que se oficialice como parte de la colaboración eficaz el testimonio de Pacheco, pero si termina confirmándose, digamos, esta sería pues una prueba directa de que Pedro Castillo está implicado en actos de corrupción. Ok, pero hay más que se dijo sobre Pacheco en Panorama. El exsecretario de Palacio habría señalado que el exministro de Transportes, el hoy prófugo amigo chotano del presidente Castillo, Juan Silva, habría ingresado a Palacio el 18 de octubre del 2021, lo que está confirmado en el registro de visitas de ese día, con un maletín lleno de dinero de una supuesta coima para el presidente. Silva se quedó 5 horas en Palacio ese día. Fíjense entonces que si fuera a entregarse próximamente a la justicia a Juan Silva, una de las primeras cosas que tendría que hacer
la fiscalía es corroborar con él si efectivamente ingresó ese día a Palacio con un maletín con dinero de sobornos. Ok, siendo esto, como les digo, una imputación bastante más directa contra el presidente, este último salió ayer en Twitter a negarla, diciendo que, abro comillas, rechazo tajantemente las imputaciones falsas que emite el programa Panorama, señalando que habría recibido una recompensa de 30.000 soles. En honor a la verdad periodística, exijo que una seria investigación que aclare esta falsedad, cierro comillas. Ha señalado pues que va a denunciar al programa. Otro tema muy importante vinculado a investigaciones contra Pedro Castillo es que se conoció el fin de semana una carta que le habría enviado el nuevo ministro del Interior, Willy Huerta, a la fiscal Marita Barreto, básicamente pidiéndole que se desista de su pedido de que el coronel Harvey Colchado sea quien lidere este equipo especial de la policía, que va a colaborar y ser la contrapartida del equipo especial que ella lidera en la fiscalía para investigar casos de corrupción en el poder. Lo que argumenta Huerta es que el liderazgo de ese equipo policial debe estar en manos de una división de la misma policía, como la DIVIAC, que es la División de Delitos de Alta Complejidad, que casualmente fue fundada por Colchado y de la cual fue retirado meses atrás por el actual gobierno sin explicación razonable. Dice Huerta que Colchado está ahora en la División de Búsqueda de la DIGIMIN, que es un órgano del Ministerio del Interior más que de la policía. Aquí lo que parece que está ocurriendo, si me permiten compartir mi opinión personal, es que el ministro Huerta se está valiendo de un argumento bastante antojadizo que le permite, pues, o piensa él que le va a permitir conseguir lo que a todas luces es el objetivo del gobierno, vale decir, sacar a Colchado de ese equipo especial porque tienen el temor de que éste haga su trabajo bien y que por tanto termine capturando a los otros prófugos estrellas, el exministro Silva y el sobrino presidencial Fray Vázquez Castillo, y que los haga hablar, como ahora está hablando Bruno Pacheco. ¿Qué revela este oficio entonces? Pues que el ministro Huerta y por extensión el gobierno va a seguir pues insistiendo, pese al escándalo, en sacar a Colchado del equipo especial. Que no tenga pues ningún recato en hacerlo es ciertamente preocupante porque muestra los extremos a los que están dispuestos a ir en el gobierno, con lo que parece pues una estrategia de obstrucción a la justicia. Otro asunto importante que se conoció la semana pasada es que los hermanos Espino Lucana, Hugo y Angie, que son amigos personales de la hija adoptiva de la pareja presidencial, Jennifer Paredes, y cuyas empresas constructoras vienen beneficiándose de contratos millonarios con el Estado en este gobierno, pues habrían recibido conjuntamente unos 90.000 soles que les habrían sido entregados por los hermanos de Jennifer y de la primera dama Lilia Paredes de forma bastante sospechosa. ¿Qué tipo de negocio estarían haciendo los familiares directos de la primera dama con estos nobles empresarios constructores? Pues ayer salió en Punto Final de Latina el abogado de Hugo Espina Lucana a decir que se había tratado de un préstamo hecho por los hermanos de la primera dama y que los detalles de esta operación serían entregados a la fiscalía. Dice el abogado que Hugo Espino Lucana tiene una relación personal con David Paredes, uno de los hermanos de la primera dama, pero no conoce al otro hermano que se llama Walter, lo cual es curioso porque este último también le depositó dinero. No explica, sin embargo, para qué fue el préstamo ni entra a discutir cuál es el origen de ese dinero. Cabe mencionar en ese sentido que Hugo Espina Lucana y los dos hermanos de la primera dama mencionados ya están siendo investigados por lavado de activos. Aquí todavía hay mucho que desentrañar, pero que el dinero, digamos que esté circulando dinero de familiares de la primera dama a estos dos empresarios constructores, siendo además Jennifer Paredes supuestamente trabajadora de una de esas empresas, pues lo que permite sospechar es que cuando menos podría haber detrás de todo esto un esquema pensado en direccionar obras a las empresas constructoras de los Espino Lucana, para sacar así algún tipo de beneficio económico para los familiares cercanos o políticos del presidente. Ninguno de ellos debiera estar siquiera cerca de empresas contratistas del Estado, porque ser familia política directa del presidente le genera una incompatibilidad en ese sentido. Pero ya vimos que eso no parece ser un impedimento específicamente para Jennifer Paredes, quien cree que a ella no se le aplica la ley, pues dice haber estado trabajando en la empresa constructora de Hugo Espino Lucana sin contrato ni relación laboral aparente, mientras vivía pues en Palacio y siendo la hija adoptiva de la pareja presidencial. Es increíble, digamos, cómo se quiere hacer ver aquí como que no hay nada malo, siendo o solamente una persona a quien supuestamente, según ella, no se le quiere dejar trabajar. Dicho ese paso, hay otra denuncia que se ha conocido en Punto Final, hecha por la ex viceministra de Transporte Fabiola Caballero, en el sentido de que la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías, la SUTRAN, se habría convertido en una agencia de empleos. Caballero detalla cómo eran las cosas cuando ella todavía estaba en el ministerio y era responsable, digamos, de SUTRAN, de cómo le llegaban CVs de la Secretaría de Palacio o de la Primera Dama de personas a quienes se había filtrado por ser cajamarquinos, chotanos o amigos del presidente, y que precisamente renunció ella al cargo
porque no quería aceptar esas presiones. El actual jefe de administración de esa entidad es Jorge Herrera, quien es precisamente chotano y profesor, como el presidente. El gerente de estudios y normas es Arsenio Barbosa Herrera, también chotano, al igual que la gerente de prevención Amelia Gálvez Saldaña. Yendo al Congreso, la semana pasada tuvimos pues esta vergonzante noticia de que un parlamentario en funciones, Freddy Díaz, nada menos que encargado de la Comisión de Presupuesto y de la Comisión Especial para elegir al Defensor del Pueblo, había sido denunciado por violar sexualmente a una trabajadora del Congreso en su oficina. Luego se conoció de otra denuncia por violación sexual que implicaba a un asesor parlamentario. Pero como si estas noticias no fueran pues suficientemente ignominiosas e indignantes, apareció el parlamentario Wilmar Helera, nada menos que el tercer vicepresidente del Congreso, intentando explicar lo sucedido, responsabilizando a la propia agredida por haber accedido a ingerir licor y por trabajar en una oficina en la que era la única mujer. Es decir, echándole la culpa por la violación, no al violador, que dicho sea paso sigue prófugo, sino a la violada, con una naturalidad de quien no percibe pues en modo alguno el enorme machismo en sus palabras y soltando una que otra risotada como si fuera pues un tema a ser abordado casualmente. Esto es inaceptable. Parlamentarias de distintas bancadas han salido a repudiar lo dicho por Helera y esto no solo lo ha forzado, digamos, a disculparse, sino que probablemente pierda el cargo de tercer vicepresidente del Congreso. Uno esperaría que eso ocurra, aunque él dice que no va a renunciar a esa posición. Ok, he dejado para el espacio final del podcast, en la reflexión del día, digamos, un comentario sobre una iniciativa que se anunció la semana pasada y que se ha dado a conocer como la Coalición Ciudadana. Pueden conocer más sobre ella en su propia página web, que es coalicionciudadana.pe. Pero básicamente es un colectivo de organizaciones que proponen tres cosas. Uno, acordar una agenda ciudadana de mediano y largo plazo con compromisos concretos. Dos, concertar reformas políticas y electorales indispensables. Y tres, demandar un adelanto de elecciones generales. Este último punto es lo más relevante porque los puntos 1 y 2 son cosas que se han venido pidiendo de distintos sectores, pero lo diferencial aquí es que se trata de un grupo de más de 120 organizaciones que no comparten, digamos, las mismas posiciones políticos o ideológicas. Para darles una idea, están desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos hasta el movimiento Capitalismo Consciente, pero que en este caso se han articulado alrededor de la consigna de pedir elecciones generales adelantadas. Yo mismo he participado en las conversaciones tendientes a generar dicha coalición en espacios que estuvieron convocados y facilitados por Asociación Civil Transparencia. ¿Qué impresión personal tengo sobre esta iniciativa? Pues creo que es una muy buena cosa que se haya abierto este diálogo entre tantas organizaciones de la sociedad civil. En el diálogo mismo uno ve que no están alineadas las organizaciones en todo, pero eso es normal. Lo importante es ver en qué sí pueden estar alineadas, como en este caso en el pedido de elecciones generales adelantadas. Siempre puede exigirse más en términos de diversidad de las organizaciones participantes, pero creo que es un muy buen ejercicio inicial este que se ha hecho. Ahora bien, son tres objetivos, digamos, de esos tres objetivos señalados al inicio, digamos que los tres están formulados de manera deliberadamente abierta para facilitar pues la coincidencia, pero la cosa se va a volver más complicada cuando haya que discutir qué debe tener esa agenda ciudadana de mediano y largo plazo, cuáles son esas reformas políticas y electorales indispensables y sobre todo cuál es el camino legal para precipitar ese escenario de elecciones adelantadas que se está pidiendo. Yo coincido, ya se los he comentado varias veces en el podcast y el videocast, con el pedido de elecciones generales adelantadas. Pero sí debo decir que no es igual de sencillo, para mí al menos, explicar cuáles son los argumentos políticos y cuáles son los argumentos legales para impulsar esa ruta. Lo que está haciendo aquí, de momento, este colectivo de organizaciones es asumir una posición política sobre el adelanto de elecciones, que, como les digo, yo comparto. Esta se basa en la toma de conciencia de que tanto el gobierno como el Congreso en funciones están muy deslegitimados y que si fuera a precipitarse un escenario en el que solo cae uno de ellos, digamos, renuncia o se vaca el presidente, pero el Congreso actual decide convocar solo elecciones presidenciales y quedarse ellos 4 años más, o el gobierno fuerza una disolución del Congreso vía doble negación de confianza, pero ellos se quedan hasta el término del mandato, pues la situación podría ser políticamente combustible, pienso yo. No es una certeza de que lo sea. Digamos que las encuestas parecen dar a entender que la ciudadanía apoya de manera más amplia el escenario de elecciones generales adelantadas, pero no sabemos a ciencia cierta qué podría pasar si nos vamos hacia alguno de esos dos escenarios que les mencioné, donde cae un poder pero no el otro. En lo personal, yo creo que el escenario que podría ser políticamente más combustible es uno en el que cae el gobierno, pero el actual Congreso se resiste a irse con él.
Aquí estamos en el terreno de la especulación y por eso les digo que es más una discusión política que legal. Pero digamos que llegamos a ponernos de acuerdo en que es políticamente conveniente el escenario de elecciones generales adelantadas, que es el más apropiado, digamos, para enfrentar la crisis política que actualmente tenemos. Aún teniendo esa parte clara, lo que no está claro es cómo llegamos legalmente a eso, porque no existe en nuestra Constitución un artículo que regule un escenario como este en el que estamos hoy y que defina pues claramente la ruta a seguir para pedir elecciones generales adelantadas. Parece que de todas formas esto supondría algún cambio a la Constitución misma, cosa que en sí entraña pues una serie de complejidades. Digamos que en un escenario ideal, pero altamente improbable, el gobierno y la oposición en el Congreso se ponen a negociar y voluntariamente deciden ambos apoyar el adelanto de elecciones generales. Eso sería lo más responsable a mi juicio, pero es casi imposible que ocurra. Otro escenario pasa, digamos, por vacar al presidente si es que éste no renuncia, habiendo antes inhabilitado a la vicepresidenta Dina Boluarte y luego presionar al Congreso para que reforme la Constitución y recorte su propio mandato, para así convocar pues a elecciones generales adelantadas. Pero sospecho que no todos en esa coalición o no todas las organizaciones dentro de esa coalición están de acuerdo en el tratamiento que debiera dársele, por ejemplo, a la vicepresidenta Dina Boluarte. Algunas instituciones pensarán que sí merece ser inhabilitada en lo inmediato por la acusación de incompatibilidad, pues por el tema del club departamental de Apurímac y las gestiones que hizo para favorecerlo siendo ministra, pero otras pensarán que digamos, debe convocarse las elecciones generales anticipadas, pero quien debe gobernar entre que se convoque y se realicen esas elecciones es Dina Boluarte en una sucesión pues más tradicional dentro del poder ejecutivo de presidente a vicepresidenta. Mientras que otros pensarán que de repente debe ser la actual presidenta del Congreso, Lady Camones, quien asuma la presidencia, o una nueva persona que preside el Congreso, elegida pues ad hoc cuando se precipite este escenario de adelanto de elecciones. Legalmente la cosa no es tan clara aquí, o no lo es al menos en mi opinión. Por eso, lo que ha hecho la coalición es dar un paso importante para generar adhesión de distintas organizaciones a la propuesta de adelanto de elecciones generales. Ese era un reto grande en el cual ya se ha visto un resultado significativo, pero el reto que viene es mayor, vale decir, consensuar la hoja de ruta legal para hacer realidad ese consenso político preliminar y conectar además esto con el punto 2, que era plantear pues, un conjunto de reformas político-electorales. Esa es mi apreciación sobre lo que ha hecho y sobre lo que todavía tiene que hacer esta coalición ciudadana. En general creo que es muy positivo que existan estos espacios de diálogo. Yo siempre tendré una inclinación hacia exigir que sean cada vez más políticamente diversos, pero ya hay aquí pues un avance importante en ese sentido sobre el cual se puede construir. Y por supuesto pueden aparecer otras coaliciones en espacios ideológicos no cubiertos por esta última y generarse un diálogo entre coaliciones. Todo esto es bueno para la política, ayuda a ordenar, digamos, el debate público. Y así como hay coaliciones de instituciones de la sociedad civil para discutir en este caso el tema del adelanto de elecciones, ojalá pudiera verlas en tantos otros temas como la reforma del sistema judicial, la reforma educativa, sanitaria, laboral o del Estado. Cuando los políticos profesionales no hacen su trabajo, la ciudadanía organizada tiene que comprarse el pleito y trabajar en esos consensos, mostrándole pues a los políticos una forma distinta de hacer política, que es justamente lo que está en la médula de la crisis que estamos viviendo en estos días. Políticos no haciendo bien su trabajo y teniendo básicamente de rehén al sistema político en contra de los intereses de la ciudadanía. Y por eso es precisamente que estoy de acuerdo, digamos, con la propuesta de adelanto de elecciones generales, porque creo que no hay una salida dentro de los cauces normales, digamos, para solucionar la crisis política que tenemos. No es una salida que a mí me parezca ideal, pero en la situación en la que estamos me parece lo más razonable a nivel político, pero hay que tener mucho cuidado, como les decía, con el cómo, porque no queremos dejar tampoco un precedente que vaya a ser utilizado de manera de mala fe, digamos, en el futuro, sino que debemos tratar de encauzar toda esta discusión por los cauces legales y constitucionales apropiados, y ahí es donde está, me parece, el reto en los siguientes días o semanas. Así que nada, eso es todo por hoy, que tengan un buen día ustedes y una buena semana, y ya nos vemos en una siguiente oportunidad. Adiós.